Reciban todos un cordial saludo. Este video es presentado por quien les habla su servidor Franklin Sarmiento Acuña, perteneciente a la ficha 2675806 del programa tecnológico Análisis y Desarrollo de Software del SENA y presentado a la profesora Clara Rocío Henao Zárate. El desarrollo de esta evidencia está conformado de dos partes. La primera, veremos todo lo referente a la comunicación, y en la segunda parte veremos lo relacionado con las normas APA, de lo que tiene que ver con las referencias y citas bibliográficas. Para el desarrollo de esta primera parte vamos a tomar como referencia las preguntas planteadas en la guía de aprendizaje. La comunicación es innata del ser humano, quien ante la necesidad de interactuar con sus semejantes, acude a la acción de comunicarse de diversas formas en lo verbal y en lo no verbal. Como hemos visto, la comunicación es un proceso importante del ser humano, y como un proceso tiene sus elementos que lo conforman. Emisor. El emisor es el que transmite el mensaje. El receptor es quien recibe ese mensaje. Estos dos roles se pueden intercambiar. Cuando el receptor es quien emite el mensaje, entonces este viene a ser el emisor y el otro pasa a ser el receptor. También hay un canal que es el medio por el cual el mensaje es transmitido, y estos medios pueden ser el celular, si es hablado puede ser la atmósfera, también puede usarse el internet. Hoy en día tenemos muchos medios para podernos comunicar. También tenemos el código, son signos que se usan para transmitir el mensaje, y este puede ser el idioma, puede ser las imágenes, señas o el contexto. Ahora miremos otro que es el contexto. El contexto lo conforma todo, es el lugar, el momento, la cultura. Entonces, si decimos de un lugar, si yo estoy en una reunión, en el trabajo, no voy a emplear el mismo vocabulario que emplearía en una reunión familiar, ni se tratarían los mismos temas. La comunicación la podemos dividir en dos grandes tipos: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es exclusiva del ser humano. La voz es un privilegio con el que contamos los seres humanos, y esta es la principal herramienta que utilizamos en la comunicación verbal, pero debe ser expresada con tranquilidad y seguridad. Debe ser audible y expresar el mensaje de manera empática y agradable. Se subdivide en comunicación oral y comunicación escrita. Para lograr una buena comunicación debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Autorregulación de la voz. Esto es especialmente necesario cuando nosotros sentimos miedo a dirigirnos ante un público, o cuando sentimos inseguridad o estrés. Como por ejemplo cuando uno se presenta ante una entrevista de trabajo, uno debería reflejar seguridad, confianza. Pero cuando uno tiene ese nerviosismo, no está seguro de lo que va a hacer, entonces es cuando empieza como a temblarle la voz, empieza a tartamudear, empezamos a reflejar lo contrario de lo que queremos hacer. Entonces, para esto se recomiendan unos ejercicios de autorregulación de la voz. Entonación es la suma de los niveles de la voz, la cual sube y baja constantemente. Se deben manejar alrededor de 5 tonos, marcando las palabras o frases que se pretendan resaltar para no aburrir al interlocutor, sino por el contrario, conectarse con él. En la entonación se incluyen las pausas, el ritmo y el volumen. El timbre hace parte de las características individuales del ser humano. Cada persona es reconocible por el timbre de su voz. Preparar el mensaje. Construir y estudiar de manera previa para que haya total seguridad de la información que se va a transmitir, leyendo varias veces en alta voz y ojalá frente a un espejo.
Escuchar los sentidos. No solamente el hablar implica la oratoria, sino escuchar activamente, por lo que es necesario activar todos los sentidos para lograr leer la emoción del otro, conectándose con sus necesidades para alcanzar la empatía con las demás personas en los diferentes contextos en que se interactúa. Comunicación no verbal. Es la más utilizada por la humanidad, teniendo en cuenta que todo comunica y por lo tanto es imposible no comunicarse, pues los gestos, las miradas, la indiferencia, la postura y otras formas, todas son comunicación no verbal. Ahora vamos a ver las características de la comunicación no verbal. La primera es kinestésico. Se relaciona con los movimientos del cuerpo, como la expresión facial, la sonrisa, el contacto visual, la postura, la altura, el peso, etc. La segunda es el prosémico. Es el límite del espacio con relación con el otro. Es el espacio personal marcado por el individuo. Y la última característica es el paralingüístico. Son los aspectos vocales de un mensaje, es decir, que puede o no combinarse lo verbal con lo no verbal. Muchas veces la comunicación verbal va acompañada de la comunicación no verbal. O sea, todo el cuerpo nuestro quiere expresar ese mismo mensaje que está expresando nuestra voz. La cuarta pregunta nos dice cuáles habilidades debe tener un comunicador eficaz. Para que un comunicador sea eficaz, debe tener las siguientes características y habilidades. Primero, habilidad comunicativa. Debe tener la capacidad de expresar las ideas de manera clara y coherente. Segundo, las actitudes. Tiene que ser acorde al contexto en el que se encuentre, diferenciando lo referente al tema o asunto a tratar y las actitudes hacia el receptor. Tercero, el nivel de preparación. Yo creo que esta es una de las principales características o habilidades que debe desarrollar el comunicador eficaz, ya que si tiene un buen conocimiento acerca del tema, va a poder expresar ese mensaje de forma efectiva y clara. El sistema sociocultural. Se debe tener en cuenta a qué clase de público se está refiriendo para poder acomodar el tema al público al cual se va a dirigir el mensaje. La argumentación es defender una idea mediante el uso de razones. Cuando participamos en una discusión y opinamos, estas opiniones están apoyadas en conceptos, experiencias, datos, cifras, citas, frases y opiniones de otras personas. Y al hacer esto, estamos argumentando. Un ejemplo claro de lo que es la argumentación la encontramos en la Biblia, en el libro de Job, cuando sus amigos tratan de decir que la enfermedad que él tiene y todo lo que le ha pasado viene porque él ha hecho algo malo y por eso Dios lo castigó. Y él refuta todo lo que ellos le quieren decir. Entonces ahí vemos una argumentación tremenda, donde cada uno de ellos cree que tiene la razón, pero a la final ninguno tenía la razón. El que tenía la razón era Dios. Los invito a que lean ese libro, es muy hermoso. Ahora vamos a ver la estructura de la argumentación. Como primero tenemos la introducción. En ella se expresa el tema que se va a tratar y la postura que se va a tomar. Para ello se utilizan recursos como relatar hechos relacionados o citar textualmente a personas reconocidas. La tesis es la idea que se pretende demostrar o sobre la cual se intenta convencer. Los argumentos son una serie de razones con las que se intenta y espera convencer de que la tesis es válida y verdadera, y se utilizan analogías, preguntas retóricas
lo manifestado por los expertos en el tema, los datos y cifras tomados de fuentes reales y fidedignas. Y por último tenemos la conclusión, también llamada síntesis o resumen. Es la parte final de la argumentación y en donde se resaltan las consecuencias de lo manifestado, proponiendo algún plan a seguir y señalando los asuntos que quedaron pendientes. También se puede terminar con una pregunta. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte de este video, que es lo referente a cómo citar y referenciar según las normas APA. La primera sería la parafraseada, que es tomar una idea y definirla con nuestras propias palabras, acomodándolas según sea el trabajo que nosotros estemos haciendo. La otra es la textual, y es llevar el texto o copiar el texto exactamente como está. La cita textual se subdivide en dos, que es la cita larga y la cita corta. La cita corta tiene menos de 40 palabras, mientras que la larga tiene más de 40 palabras. Para comprender mejor vamos a efectuar algunos ejercicios en Word. Como primera medida vamos a mirar cómo se hace la referencia de una cita parafraseada. Lo primero que hacemos es coger el texto, nos situamos al final del párrafo, damos un espacio, nos dirigimos a la pestaña Referencias, insertar cita, agregar una nueva fuente, se despliega un cuadro de diálogo, tipo de fuente bibliográfica. Aquí podemos escoger si es un libro o es un periódico o la fuente donde hayamos sacado el texto. Luego agregamos el autor, primero el nombre, luego el apellido. Si es una empresa, marcamos la casilla autor corporativo, pero en este caso no es una empresa, entonces la desmarcamos. Luego agregamos el título del libro, podemos agregar el año si lo tenemos, si no podemos colocar la fecha en que se hizo la consulta. Si damos clic en desplegar todos los campos bibliográficos, podemos agregar otros datos. En este caso no los vamos a omitir. Damos clic en aceptar y como nos podemos dar cuenta, ya quedó agregada la referencia bibliográfica. Ahora veamos cómo se referencia una cita textual corta. Escogemos el texto y para saber cuántas palabras tiene, entonces nos dirigimos a la pestaña Revisar, Contar palabras. Se despliega una ventana que nos indica cuántas palabras tiene el texto. La cerramos, encerramos el texto entre comillas y nos ubicamos como en la anterior, nos ubicamos al final del texto. Damos un espacio, nos dirigimos a la pestaña Referencias, Insertar cita y si es el mismo autor lo seleccionamos e inmediatamente queda referenciado. Pero si es un autor distinto podemos repetir los pasos que hicimos anteriormente. Vamos a la pestaña Insertar, Agregar nueva fuente y repetimos los pasos ya vistos. Ahora, como es necesario agregar página y el texto está protegido, entonces nos ubicamos sobre él, damos clic en convertir cita en texto estático y podemos agregar la página. Ahora veamos la cita textual larga. Vamos a tomar este párrafo como ejemplo. Como el texto largo no lleva comillas como el corto, entonces nos paramos al principio del texto, vamos a la pestaña Disposición, Aplicar sangría. En la casilla izquierda escribimos 1.27 centímetros. Enter y al igual que en las otras referencias nos dirigimos al final, damos un espacio, nos dirigimos a la pestaña Referencias, Insertar cita, agregamos el autor e inmediatamente queda referenciado. Convertimos el texto de la cita en texto estático para poder agregar la página y queda lista la referencia textual larga. Para la bibliografía no hay necesidad
de incorporarla manualmente. Vamos a la pestaña Insertar Bibliografía, insertar bibliografía y listo, ya tenemos nuestra bibliografía según las normas APA. A través del desarrollo de este trabajo pude comprender y estudiar los componentes de la comunicación para poder llegar a tener éxito en cualquier área de la vida. En lo personal, por otro lado, a las normas APA siempre le había sacado el quite. Creí que no eran tan importantes, pero desarrollando este trabajo logré entender la importancia que tiene estas normas para nuestra vida profesional y también para nuestra vida personal. Y hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos pronto. Bye bye.